esto es igual, entonces aquí le decimos, bueno, en este caso sería 15 por 0.15 por este o 15 por este dividido entre 100, que te da alrededor de 16 personas. Entonces tú ya sabes que de las 100 personas que hacen ejercicio con estas condiciones, 16 personas tienen esta característica de hacer ejercicio entre 180 y 190. Yo podría también decirles cuál es el porcentaje, ¿cierto? Voy a borrar esto. ¿Cuál es el porcentaje que hacen ejercicio superior a los 180? Superior. Pues yo podría decir, a ver, ¿cuánto habíamos quedado? 120, 120, 105, 130, 230, 255. Yo quiero saber cuál es el porcentaje de personas que hacen ejercicio entre 180 y 255. Entonces lo que hago es, borro esto y aplico la misma fórmula. Puedo decir 255 menos 180 sobre 25. ¿Cuánto me da esto, por favor? ¿Cuánto me da? A mí me dio 3. 3. Listo. Buscamos en nuestra tabla el valor de 3 y ahí le dice que el 3 equivale al 0.4987, que es el 49.87% de los datos. Casi es el 50%, o sea, yo podría decir que entre 180 en adelante, el 50% de las personas hacen ejercicio a más de 180 grados, de 180 minutos. Que si yo lo represento acá, ¿cuántas personas van a hacer? 50. O sea, si usted tenía una muestra de 100, pues 50 hacen más de 180 minutos y 50 hacen menos de 50 minutos. ¿Se dan cuenta? Entonces, y estamos trabajando solamente con este mismo ejercicio. Ahora, bueno, para que no se me vayan a asustar que tengo el tablero desordenado. Ya sabemos que son 180 y entonces aquí lo voy a poner. ¿De dónde sale la tabla Z o cómo se realiza? Ah, la tabla Z ya viene definida por defecto, ¿cierto? Entonces yo por eso ya a ustedes les había enviado esta tabla Z que Sí, uno... pero ¿de dónde la sacaron? O sea, ¿cómo la inventaron? ¿Cómo es eso? Ah, es que es este valor, o sea, es lo que les digo, o sea, bajo cualquier media, ¿cierto? Obedeciendo a una desviación estándar, cada punto que se va generando de aquí en adelante tiene una correspondencia con respecto a esta área. Entonces aquí ya viene el proceso de integrales. Lo que hace usted es generar los cuadros de las integrales, ¿cierto? ¿Y usted qué hace? Aquí define una altura y define un espesor. Lo que hace es integrar este espacio más este espacio, más este espacio, más este. Entonces se van dando esa acumulación y usted lo que va a encontrar son áreas bajo la curva. Entonces por eso nosotros encontramos estas áreas bajo la curva. ¿Sí? Lo que, lo que acá buscamos pues simplemente es encontrar ese valor que está entre, entre la media y un valor X cualquiera sobre el eje, sobre este eje horizontal. Entonces, volviendo al ejercicio, si a mí me preguntaran que tengo aquí X1 y tengo X2, yo sabía que este era 180, yo quisiera saber cuál es el porcentaje de estudiantes que van entre 200 y 205.
sea, yo necesito saber esta área bajo la curva o este porcentaje. ¿A qué equivale o a qué corresponde? Entonces lo que hacemos es el mismo ejercicio. Tomo o sea, como es esta franja, pero yo parto desde cero aquí en mu, entonces yo voy a tomar de aquí hasta 100, hasta 205, de aquí hasta 200, y lo que hago es a esta franja 1 o a esta área 1 le resto el área 2 y me va a quedar el área que necesito. Entonces, hago este mismo ejercicio. Decimos, voy a trabajar con la Z2, o sea, desde mu hasta Z2. ¿A qué es igual? A 205 menos 180 sobre 25. ¿Cuánto me da esto, por favor? 1. 1, profe. 1, gracias. Y Z1 va a ser igual a 200 menos 180 sobre 25. ¿A qué es igual? 0.8. 0.8. Listo. Me voy a la tabla y verificamos el para 1 a qué equivale. Entonces me dice que para 1 equivale al 36.43%. 36.46%. Y para 0,8 me dice la tabla que es de el 28.81%. Pues como ya tengo la grande y tengo la pequeña, pues hacemos la diferencia, restamos, y esto pues va a ser 5 a 14, 6, a 9, 7, el 7.65%. Que si esto lo multiplicamos por 100, que era como el número que habíamos dicho de personas, pues yo puedo decir que aproximadamente 8 personas de las 100 que se están entrevistando, encuestando o haciéndoles el análisis, 8 personas llegan o hacen ejercicio entre 200 y 205 minutos. ¿Cierto? Esa es como la lógica de este ejercicio de la distribución normal. Ahora, aquí lo que estamos haciendo, lo que yo les decía, es trabajar, y esto fue lo que nosotros trabajamos la vez anterior, perdón, ¿dónde se lo tenía? Entremos en intervalo. Eso era lo que yo les estaba trabajando la vez anterior, que habíamos mirado, ¿cierto? Áreas bajo la curva para poder dar esos porcentajes. ¿Cómo más lo podríamos representar? A manera de ejemplo, entonces, en una investigación o en un taller, o en el taller de ustedes de materiales, entonces un estudiante hace unas pruebas de flexión, ¿cierto? Unas pruebas de flexión a, pongámosle, a 22 varillas o tubos, ¿cierto? O a 22 elementos, obteniendo entre los 22 una media de, no sé, esta flexión cómo se mide, si es en fuerza, pues me comenta. Teniendo una media de 35, pongámosle valores que sean de 32.3 y una desviación de 5.7. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos materiales, o bueno, cuántos elementos o cuántas varillas, elementos, tuvieron una flexión de, pongámosle, de 35 a 40? ¿Cierto?
Y hacemos lo mismo. Entonces, el mismo ejercicio. Graficamos mi curva para poder visualizar, trabajamos la media. Entonces, el valor de la media va a corresponder a 32.3. Me está pidiendo una desviación, me da la desviación de 5.7 y me dice cuál es ese porcentaje que llegaron, que hacen entre 35 y 40. El mismo ejemplo, entonces, Z igual a 40 menos 32.3 sobre 5.7. ¿Cuánto me da? 2,85, el de arriba. 2.85, gracias. Y el de abajo, 35 menos 32.3 sobre 5.7. 0,47. 0,47. Entonces nos vamos nuevamente a nuestras queridas tablas Z y me dice que para 2.85 buscamos 2.8 y el 5 por acá. Me dice que esto es el 49.78%. Y la segunda, el 0.47, buscó Profe, 0.4. Señor. profe, el de arriba es 1,35, qué pena. 1.35. Vale. Sí, 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 profe, qué pena. 1.35, no te preocupes. Entonces buscamos 1.3 y el 5, 41.15%. Y el segundo me dice que era 0.47, 18.8. 18.08. Como ya conocemos cuánto es este sector o este segmento menos este segmento, entonces hacemos la resta de 18 a 41, viene a dar casi, bueno, ¿cuánto me da para que sean exactos? 41.15 menos 18.08. 23. 23 puntos. 0,7. Entonces usted puede decir, el 23.07% de estos datos tienen una flexión entre 35 y 40. Ah, excelente. ¿A qué equivalen? Porque aquí me está diciendo cuántos. Entonces multiplicamos 22 por 0.2307. Y esto es igual a 5,0754. listo. Entonces yo puedo decir de los 22 elementos que tenía, o de las 22 varillas, o de las 22 elementos de prueba, aproximadamente 6 tienen una flexión entre 35 y 40. ¿Sí? Que esos pueden ser estos unos parámetros de calidad. Entonces le dicen a usted, venga, señor Ever, usted que trabaja en un laboratorio de calidad, necesitamos que nos haga unas pruebas a estos materiales, a estas nuevas aleaciones. Y lo que buscamos para el sector de la construcción es uno que tenga una flexión de entre 35 y 40. De estas, dígame cuáles son las que presentan esa condición. Entonces, usted hace todas las pruebas y tiene que identificarle y le tienen que salir 6. ¿Cierto? Entonces, miren cómo ya nosotros vamos orientando este ejercicio de la aplicación de la estadística hacia este tipo de ejercicios. Ahora, yo puedo aquí quedarme haciendo cuánto es este espacio de aquí hasta aquí, cuánto es este espacio de aquí hasta aquí, o cuánto, perdón. ¿Aló? ¿Qué hubo? Sí. Bueno, chao, chao, chao. Entonces lo que uno hace es identificar segmentos o áreas. Puede ser completa o puede ser parcial, fragmentada.
¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo ahorita, encontrando esos puntos digamos, de corte o de apoyo. Pero ahora lo que vamos a mirar, entonces, cuando ya entendemos esa distribución normal, vamos a hacer el ejercicio casi inverso. Entonces, si yo tuviera aquí una gráfica, ¿cierto? Con un valor, lo que estábamos haciendo era encontrar segmentos dentro del área. Ahora yo voy a pasar ya de la distribución normal, voy a pasar al famosísimo intervalo de confianza. Cuando nosotros dábamos este valor, usted decía, tengo la confianza o tengo la confiabilidad, según la prueba, que el 15% de los datos está entre este sector. Tengo la confiabilidad de que esto pasa así. O sea, ese era lo que nosotros generábamos. Pero cuando vamos a hablar de intervalos de confianza, ya vamos a buscar un área simétrica entre el eje mu, entre mu. Entonces lo que nosotros buscamos es que para un lado y para otro sea exactamente igual. O sea, yo les preguntaría, muchachos, necesito el valor, ¿cierto? De un intervalo de confianza al 80%, o sea, 80%. ¿Qué quiere decir? Que va a coger desde este punto hacia acá 40% y desde este punto hacia acá otro 40%. Y el valor que me dé aquí, este X, es el que lo necesito. Entonces ya sabemos que para este caso, nuestro intervalo de confianza va a ser esta área que para usted va a ser la necesaria o la que usted va a utilizar, la que va a generar un comportamiento de los datos normales. Y aquí estamos hablando ya un concepto que es la confiabilidad. Cuando a usted su pareja le dice de 1 a 100, ¿cuánto me quieres? ¿O cuál es la confiabilidad o cuál es ese porcentaje de amor que me tienes? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto confía usted? ¿Un 70, un 80%, el 99% o se fue al 100%? Pero 100% cuando esté completamente seguro. Y eso que la estadística le dice que los datos no llegan hasta el 100%, llegan como hasta el 99.87%, que lo acabamos de mirar en ese. O sea, no hay una confianza del 100% de que ese valor o ese resultado que le está generando es cierto. Siempre va a tener un margen muy pequeño, casi de un 0.05%, que ese es el valor que nosotros vamos a trabajar. Normalmente en todos los tratamientos estadísticos se maneja este porcentaje de aceptación o de confianza. O sea, usted tiene que decir, bueno, yo estoy casi al 95% de confianza. Siempre esa confianza va a ser como a ese porcentaje. Hay otras pruebas que ya le manejan al 99%, pero hay otras pruebas que usted le dice, que yo le pregunte, señorita Allison, ¿cuál es su confianza o cuál es la probabilidad o qué tan qué tan confiable está usted en que va a pasar el semestre? Entonces ustedes dicen, no, profe, yo tengo una confianza del 80% que voy a pasar el semestre. Excelente. Hay otro que puede decir, no, yo ya tengo el 99%, pero porque conozco mis notas. Pero puede ser que otro diga, no, pues yo hasta ahorita tengo una confiabilidad como del 50-50, ¿cierto? Ahí es donde vamos. Entonces, este intervalo de confianza es un área que está generada
bajo la curva entre dos X o dos valores que sean simétricos con respecto al eje. Ahora, cuando yo tengo esa confiabilidad, yo puedo analizar la siguiente ecuación. Yo puedo decir 1 o 100% de la confiabilidad o del 100% de los datos va a ser igual a la confianza, ¿cierto? A la confianza más la significancia. Entonces, ¿qué estamos mirando? Voy a decir que la confianza es ese porcentaje de datos que usted lo quiere mirar y la significancia va a ser ese porcentaje de los datos de rechazo o de error. Entonces usted dice, bueno, tengo un conjunto de datos de 100, pero mi intervalo de confianza va a ser el 95%, porque hay unos daticos que de pronto se me están saliendo como de ese intervalo, y pues en realidad no son los adecuados. Entonces, para hacer este proceso, vamos a llamar de aquí en adelante a la significancia, le voy a decir alfa. Entonces, ¿qué sucede con mi gráfica? Miremosla acá. Si yo tengo aquí este valor, que esto de mi conjunto de datos es la confianza, ¿dónde va a quedar la significancia? La significancia va a ser este fragmento de aquí y va a ser este segmento de acá, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es confianza. Y esto de acá va a ser significancia. ¿Pero cuántos tengo? Tengo dos colas. Por lo tanto, esto va a ser alfa medios y esto va a ser alfa medios. ¿Cierto? Ya visualmente lo podemos comprender. Entonces, si yo tengo un conjunto de 100, 1000, 2000, 5000 datos y yo les voy a trabajar un intervalo de confianza, entonces la confiabilidad son los datos que van desde alfa medios hasta el otro alfa medios. Esa es mi confianza. Y alfa medios de acá, más el otro alfa medios, va a ser la significancia. Y la pregunta es, aquí yo necesito saber el interrogante a qué es igual X de este y qué es igual X2 de este lado. Como estamos trabajando conceptos de distribución normal, entonces yo voy a acordarme la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Z igual a X menos mu sobre desviación, ¿cierto? La fórmula general que estábamos pidiendo. Cuando yo encontraba Z, en la tabla encontrábamos ese porcentaje de confiabilidad o de confianza, esa franja de ahí. Pero ahora yo ya puedo obtener Z, porque a mí me van a decir cuál es el porcentaje o cuál es el intervalo de confianza, ¿cierto? La pregunta sería, ¿cuál es el intervalo de confianza puede ser a dos formas, a una confiabilidad del 90% o a una significancia o a un alfa del 10%, como lo quieran tomar, porque así ya nosotros lo vamos a identificar. Como ya puedo saber que con esta confiabilidad llego a tener Z, no hay problema. Mu ya la conozco, desviación ya la conozco, pues lo que estoy buscando es X. Despejemos X de esta fórmula. Entonces va a ser, aquí me va a decir, lo voy a poner de esta manera, Z, que está aquí, va a multiplicar por la desviación. Z por desviación, ¿cierto? Y a este le voy aquí me quedaría X menos mu. Pero como es un intervalo a doble cara o a doble cola, entonces va a ser igual X, va a ser igual aquí, despejo mu,
Entonces va a ser igual a mu más o menos z por desviación. ¿Y a qué se ajusta este z por desviación? En algunos textos lo vamos a encontrar, ¿sí? Como el error. Entonces yo puedo decir que dentro de un intervalo de confianza, el valor que voy a encontrar es igual a la desviación, perdón, a la media, más o menos el error. Pilas con esto. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el protocolo, cuál es el procedimiento para encontrar este intervalo de confianza? Como se ajusta a una tendencia normal, lo que hacemos es ir en el proceso inverso del que habíamos hecho de la tabla. Entonces, vamos ahora a buscar la tabla. Ahora sí encontramos la tabla Z que dice N 0 a 1. Porque ya no voy a encontrar de aquí hacia allá o de aquí hacia acá. Ahora va a ser completo. Y la tabla N01 quiere decir que va desde 0, que yo les había dicho, hasta 1. Entonces lo que hacemos es buscar en esta tabla el porcentaje. Por ejemplo, si a mí me dicen al 90%, pues voy a buscar en esta tabla 0.9 en la parte interna y de aquí voy a encontrar el valor correspondiente aquí y el valor correspondiente acá. Y estos valores me hacen parte de Z. Entonces yo ya puedo decir que mu es igual o más o menos, sería el Z que encontré por la desviación. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. ¿Ninguna? Bueno. ¿Cómo lo encontramos, profe? Entonces, ahí. Para hacer este ejercicio en la tabla, pilas aquí. Para hacer el ejercicio en la tabla, vamos a hacer el siguiente proceso. Entonces, pongámoslo para que usted no se olvide. Pasos para encontrar el intervalo de confianza. Primero, identificar el porcentaje de confiabilidad. Como ya conozco el porcentaje de confianza, segundo, voy a borrar esto. Segundo, identificamos alfa, o en este caso va a ser la significancia. Y de aquí encontramos alfa medios. Como yo les indiqué, ¿no? En la curva que les decía que esta tabla N va de 0 a 1, o sea que dice que va desde este punto hacia este punto. Pero el intervalo viene aquí. O sea, ¿qué es lo que tengo? Un intervalo más un alfa medios para encontrar este valor acá. Entonces, segundo, tercero, sumamos, ¿cierto? Confianza más alfa medios. Y ese porcentaje, el porcentaje obtenido, lo buscamos en la tabla que yo les había enviado en la plataforma. La tabla que se llama N de 0 a 1, que es una tabla que viene en dos partes. O sea, la tabla viene acá de manera positiva y viene acá de manera negativa. Pero es el mismo ejercicio, porque aquí tiene valores, sino que aquí van desde menos 1, menos 0,2, menos tal, y acá llega como hasta 4, 5. Esta tabla ya la tienen ustedes, entonces
Buscamos ya ahora en esa tabla, ya no es en la anterior que yo les estaba entregando, porque esa anterior va de aquí en adelante. Ahora es una tabla acumulada que va desde acá en adelante. Buscamos el contenido en la tabla. Perfecto. Quinto, identificamos el valor Z. Sexto, multiplicamos Z con la desviación. Séptimo, multiplicamos Z por desviación y séptimo, sumamos y restamos a la media. Y acabó el ejercicio. ¿Cierto? Para poder encontrar estas mismas también busquemos un ejercicio donde tengo uno de desviación. ¿Dónde estaba? Aquí. Para poder identificar esto, ¿cierto? Voy a permitirme borrar. Y yo les podría decir que un concesionario o una empresa que hace vehículos, ¿cierto? Una empresa que hace neumáticos o llantas, tiene una característica normal que corresponde a 48.000, 3.000 en llantas. O sea, ¿qué puede decir? Una empresa que desarrolla llantas tiene una tendencia de duración o la durabilidad de una llanta obedece a la siguiente ecuación normal. Entonces, con una media de 48.000 kilómetros y una desviación de 3.000. O sea, ellos ya tienen como esta característica. Y lo que le preguntan a usted, entonces, sería calcular el intervalo de confianza al 80%. Entonces lo que hacemos es, tenemos la curva, sabemos que esto obedece a 48.000 kilómetros, tiene una desviación de 3.000, y yo quiero saber cuál es ese intervalo de confianza al 80% que en realidad me asegura que esto sí se presenta. O sea, ¿cómo puedo determinar que en realidad esto es verdad? A una confiabilidad del 80%. Entonces hacemos el mismo ejercicio. Si yo sé cuánto es el intervalo de confianza, pues alfa va a ser el 20%. Por lo tanto, alfa medios va a ser igual a 10. Segundo punto, entonces, ya conozco que el porcentaje acumulado va a ser igual al 10% más el 80%, que esto es igual al 90%. Para buscarlo en la tabla, ¿cómo lo voy a buscar? Como 0.9. Entonces buscamos el 0.9 en la tabla que ustedes tienen y esto equivale al 0.8997. Este es el valor. Y yo me pongo a buscar en esa tablita que ustedes ya tienen, que yo les envié. Por aquí ya la tenía. Yo la había descargado, perdón. ¿Dónde está? Descargas. Tabla Z. Bueno, en este caso me voy a permitir ahí indicárselas, se las voy a presentar. Vale, ahí están observando. Y buscamos la tabla Z. Es esta la que yo les digo. Tabla acumulada de distribución normal estándar. Entonces va desde 0 en adelante. Aquí podemos identificar de 0, ¿cierto? O sea, va de 0.0013 hasta 1, ¿sí?
Y este Z corresponde como a cada, a cada desviación estándar, tanto a una, a dos o a tres. ¿Sí? Que eso es lo que estábamos encontrando. Entonces, este valor que yo tengo aquí, perdón, el que habíamos encontrado, el 0.89, lo busco en la parte interna. Entonces busco 0.8907, no me sirve. 8925, 8944, 8997. Aquí está. Y este valor que lo tengo aquí corresponde a 1.1.2 y 0.8. O sea, sería esto, este equivale a un Z de 1.28. Como ya encontré el 1.28, ahora yo digo, X es igual a la media, 48.000 más o menos 1.28 multiplicado por 3.000. Y si resolvemos esto, me va a decir que el primer intervalo corresponde, el primer intervalo me corresponde a 44.116, y el segundo intervalo 51.840. Entonces ya sabemos que para este caso, este intervalo desde 44.160 hasta 51.840 presenta un intervalo de confianza del 80%. Por lo tanto, esto es 40% para acá, 40% para acá. Y ahí encontramos el proceso. Estoy presentando. ¿Sí? Ahí encontramos este proceso. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo podría hacer un ejercicio nuevamente al revés. Decir, ¿a qué equivale este porcentaje desde aquí hasta aquí? ¿Cierto? Esta área, ¿a qué es igual? Entonces, lo que hacemos, Z igual a X menos mu sobre desviación. Entonces, yo podría decir Z igual 44.160 menos 48.000 sobre 3.000, y esto tiene que darme 0.4. Perdón, me tiene que dar un valor X. Y este valor lo verificamos en la tabla que yo les había enviado antes, y entonces en la tabla, en la parte interna, te da 0.40. Ese es como el ejercicio de los intervalos de confianza. Es un ejercicio inverso al proceso normal. ¿Vale? ¿Pregunta, chicos? No, pues profe, toca exponer en práctica con ejercicios, ¿no? Bueno, entonces quedamos ahorita pendientes, porfa, para, pues en este caso, la siguiente sesión, que ustedes me dirían cuándo la programamos. Hoy es 7 de abril. Me dicen cuándo la programamos para poderla hacer nuevamente. Profe, yo tenía entendido, o no sé si es chismes de pasillo, que es la semana que viene es semana de para laboratorio, ¿cierto? Y que la próxima serían evaluaciones. ¿Cómo haríamos el parcial con usted? Verán, el ejercicio de acá, o sea, yo les soy sincero, ¿qué es lo que yo les entrego? Yo les entrego un conjunto de datos, y a ese conjunto de datos ustedes tienen que, o sea, como va siendo acumulativo, tienen que hacerme ¿cómo se llama? Un análisis estadístico, eh, perdón, un análisis estadístico
tienen que hacerme las respectivas pruebas que veamos. O sea, yo les digo, de este conjunto que ustedes obtuvieron, encuéntrenme el intervalo de confianza al 72%. Entonces usted tiene que buscar ese intervalo de confianza. Ya ese intervalo tiene que sacarle, no sé, pues nuevamente sacar la desviación y comparar los datos. Profe, en la otra sesión podemos hacer un ejemplo así. Sí, sí, no se preocupen. Porfa, yo les escribo por el WhatsApp. Desde cero, así. Ahorita que yo termine la ponencia, apenas termine, yo creo que me demoro hasta las 12:10 y a esa hora les escribo por el WhatsApp, ¿vale? Y concertamos o concretamos, o si es posible, nos volvemos a conectar por este medio y concretamos la fecha para hacer o sea, la recuperación de estas 2 horas o de esta hora y posteriormente hacemos como esa recuperación y hacemos los ejercicios para que quede ya clarito el proceso. ¿Les parece? Listo, profe, muchas gracias. Listo, yo ahorita apenas termine la ponencia, ya me vuelvo a conectar, ya les vuelvo a escribir por el WhatsApp. Profe, de igual forma solamente tendríamos la nota del parcial para el segundo cortocircuito. Sí, tendríamos nota de parcial. Pues yo había subido en la plataforma, no sé si ustedes se dieron cuenta, un taller de distribución normal. Sí, está sin fecha de entrega, pero Ah, ¿no tiene fecha de entrega? No, profe, pero sí le vamos a pedir el favor que por lo menos nos explique como un puntico y nosotros ya hacíamos los demás. Verán, ¿no? Ahí rápidamente les presento como para entenderlo. Ese es el taller, ¿dónde está? Taller de distribución normal. Listo, ahí lo están viendo, ¿cierto? Este ejercicio, este es fácil. Me dice, aplicando los conceptos de distribución, de probabilidad normal, decir, se estima que un grupo de 54 adultos mayores de 50 años, el tiempo medio para hacer ejercicio es de 4.5 horas con 75 minutos. Entonces, pasen las horas a minutos, serían 4 por 6, 4 por 6, 24, 5 por 6, 30, 30 y 24, 27. Serían 270 minutos más 75. Y lo que dice es cuál es el número de personas que hacen entre 3 y menos de 3 horas a la semana. O sea, hacen la curva, trazan las 3 horas, 3 por 6, 18, o sea, de 180 para abajo. Listo. La otra, entre 4 y 8 horas a la semana. O si quieren, pues pasen los 75 minutos, que sería 1.15. Entonces, 1.15, tenemos 1.15, sí. 25 minutos, 1.5 sería. Entonces sería 2.5, 1.5. Entonces entre 4 y 8 horas, trazan la 4 y 8 y hacen el porcentaje. Y lo mismo de 6 para adelante. Listo. Se estima que el contagio de un virus es de 6 días más o menos 5 días. ¿Cuál es el porcentaje del mayor que las personas se contagian entre 2 y 4 días? Lo mismo. Esta es la desviación, esta es la media y van a encontrar entre 2 y 4 días qué porcentajes ya. La probabilidad de encontrar personas contagiadas es de 23 de cada 500. Entonces, ¿a qué equivale esta proporción? Ustedes van a sacar aquí un porcentaje. ¿Cuál es la media y la desviación típica para el grupo de personas? Como la otra vez miramos ya la fórmula de cómo sacar el sesgo y la curva a partir de esto, de la probabilidad, entonces ya les queda fácil. Listo, miren, este es un taller, ya Qué lo pena, resolví. profe, para el segundo punto. La referencia sobre la desviación, ¿cuáles la tomamos? ¿El 6 días? Desviación estándar. En el punto 2. ¿Esta? Ajá. No, es que aquí esta es la media, 6 días. Pero aquí te dice más o menos 5 días, o sea, puede contagiarse entre 1 o 11 días. Entonces, los 5 días, entonces, ¿qué digo? Mu 6, desviación 5. Ah, Para ya, gracias. encontrar este valor. Entonces, entre 2 sería
2 menos 6 sobre 5, el otro 4 sobre menos 6 sobre 5. Y esto tenemos de un valor. El otro, 6 menos 6, pues ya sabríamos que es entre 6, sería 14 menos 6 sobre 5. Listo, ya tengo las fórmulas. ¿Vale? Listo, chicos, los dejo, ya les escribo ahorita que apenas termine de desconectar. Listo, profe, muchas Listo, gracias. profe. Cuídense, chao, chao. Vale, chao, chao.